El peso de su contacto, suave pero deliberado, me produjo una sensación que no podía explicar. No era solo el calor de su mano o la forma en que sus dedos se movían distraídamente sobre mi piel, era algo más profundo, una conexión tácita que siempre había existido entre nosotros, pero que ahora se sentía magnificada. La película continuaba, su diálogo se desvanecía en un ruido blanco mientras mi atención se centraba por completo en el hombre que estaba a mi lado. Liam siempre había sido mi constante, mi ancla en un mundo que a menudo me parecía caótico e incierto. Lo compartíamos todo, secretos de la infancia susurrados bajo las sábanas, bromas internas que nadie más entendía, incluso el tipo de comunicación silenciosa que solo los gemelos podían dominar. Pero esto era diferente. No era la fácil camaradería que habíamos construido durante años de historia compartida. Esto era algo nuevo, algo que ninguno de los dos se había atrevido a reconocer hasta ahora. Lo miré con el rabillo del ojo observando los ángulos agudos de su rostro iluminados por la pantalla parpadeante. Su expresión era tranquila, casi demasiado tranquila, como si intentara enmascarar cualquier tormenta que pudiera estar gestándose bajo la superficie. Se me oprimió el pecho al pensar en lo que él podría estar sintiendo, o peor aún, en lo que yo estaba sintiendo. La culpa me roía los bordes de la mente susurrándome recordatorios de lo que se suponía que debíamos ser el uno para el otro, hermanos unidos por la sangre y la lealtad, no. Lo que fuera aquello. Pero la culpa no era lo único que sentía. Bajo la confusión y el malestar había una atracción que no podía ignorar, una fuerza magnética que me acercaba a él a cada segundo que pasaba. Cuando su pulgar se detuvo en mi rodilla, me volví para mirarle, sorprendida por la intensidad de sus ojos. No eran los ojos de mi hermano, no del todo. Había algo más allí, algo crudo y escrutador, como si estuviera esperando permiso para cruzar una línea que ninguno de los dos comprendía del todo. Emma, murmuró su voz apenas audible por encima del zumbido de la televisión. Solo mi nombre pronunciado en voz tan baja que podría haberse confundido con un suspiro. Pero tenía un peso que me cortaba la respiración, una pregunta enterrada en esas dos sílabas. No respondí. No podía. En lugar de eso le sostuve la mirada, con el pulso latiéndome en los oídos mientras el espacio entre nosotros parecía reducirse. Por un momento sentí como si el tiempo se hubiera detenido, dejándonos suspendidos en una frágil burbuja en la que nada importaba excepto el silencio cargado que flotaba en el aire. Entonces, lenta y deliberadamente se inclinó hacia mí. Mi primer instinto fue retroceder, poner distancia entre nosotros antes de cruzar un límite del que ya no había vuelta atrás. Pero no me moví. No podía. Algo en lo más profundo de mí, un anhelo que no me había permitido reconocer del todo, me inmovilizó, manteniéndome cautiva mientras sus labios rozaban los míos en el beso más ligero y tentativo. Solo duró un latido, pero destrozó algo en mi interior. Todos los muros que había construido para mantenernos a salvo se derrumbaron en un instante, sustituidos por un torrente de emociones que no estaba preparada para afrontar. El miedo, el deseo, la culpa, el amor chocaron dentro de mí, formando un nudo que sabía que no podría deshacer pronto. Cuando Liam se apartó, su expresión reflejaba mi propia confusión, vulnerabilidad y determinación a partes iguales. Lo siento, susurró, aunque su tono sugería que no lo sentía. En realidad, no. No lo sientas, me oí decir, sorprendiéndome incluso a mí misma. Mi voz era más firme de lo que esperaba, sin traicionar nada del caos que se arremolinaba en mi interior. Y quizá por eso no le detuve cuando volvió a inclinarse hacia mí, esta vez con más seguridad, sellando el momento con un beso que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estábamos haciendo. A medida que avanzaba la noche, los límites a los que antes nos habíamos aferrado se disolvieron por completo, sustituidos por algo que ninguno de los dos podía definir. Cuando amaneció, proyectando una pálida luz dorada a través de las ventanas, yacíamos enredados en un revoltijo de sábanas y promesas susurradas. La casa volvía a estar en silencio, pero la calma que precedía a la tormenta había dado paso a algo mucho más complicado y mucho más hermoso. Viniera lo que viniera, lo afrontaríamos juntos. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, el aire estaba cargado de una intensidad que ninguno de los dos podía negar. La mano de Liam se detuvo en mi mejilla, su tacto vacilante pero deliberado, como si temiera que me apartara. Pero no lo hice, no porque no tuviera miedo, sino porque algo muy dentro de mí se negaba a soltarme.
Era como si todos los años que habíamos pasado construyendo muros entre nosotros hubieran conducido a este momento, en el que esas barreras se derrumbaban bajo el peso de emociones demasiado poderosas para ignorarlas. Emma susurró de nuevo, su voz temblando con una mezcla de miedo y anhelo. Yo no sé lo que esto significa. Yo tampoco, admití, mi propia voz apenas audible. El corazón se me aceleró en el pecho y cada latido resonó como un tambor en el silencio que siguió. La parte racional de mí gritaba que esto estaba mal, que estábamos cruzando una línea que nunca podría ser descruzada. Sin embargo, había otra parte, una voz más silenciosa e insistente, que me decía que esto estaba bien como nunca lo había estado nada. Volvió a inclinarse y sus labios rozaron los míos con una ternura que me hizo respirar entrecortadamente. Esta vez no hubo vacilación. El beso se hizo más profundo, urgente y crudo, como si estuviéramos intentando verter cada palabra no dicha, cada sentimiento reprimido, en ese único momento. Mis manos se dirigieron a sus hombros y los agarré con fuerza, como si quisiera anclarme a la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarme. Cuando por fin nos separamos, jadeantes, la realidad de lo que habíamos hecho se abatió sobre mí como agua helada. Lo miré fijamente con la mente llena de preguntas que no podía responder. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Para nuestra familia? ¿Cómo podríamos volver a ser como antes? Liam debió de ver la confusión en mis ojos porque extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. No podemos deshacer esto, dijo suavemente con la mirada firme a pesar de la incertidumbre en su voz. Pero quizá no tengamos que hacerlo. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Por mucho que quisiera creerle, pensar que lo que sentíamos podía existir de algún modo fuera de los límites que la sociedad nos había impuesto, sabía que no sería tan sencillo. Habría consecuencias dolorosas y la idea de afrontarlas me llenaba de pavor. Sin embargo, en aquel momento, nada de eso importaba. Lo único que existía era el calor de su mano entre las mías, el sonido de su respiración mezclándose con la mía y la innegable conexión que siempre había estado ahí, acechando bajo la superficie. Viniera lo que viniera, lo afrontaríamos juntos, aunque eso significara arriesgarlo todo. Mientras estábamos allí sentados, con los créditos de la película olvidada aún en marcha, me di cuenta de que nada volvería a ser lo mismo. Y extrañamente, en medio de la culpa y la confusión, había una sensación de claridad, como si, por primera vez, nos viéramos no como hermanos unidos por la sangre, sino como dos personas que habían encontrado algo raro y hermoso en un mundo que a menudo les resultaba frío y distante. Fue aterrador. Era estimulante. Y era nuestro. Apreté más la sábana a mi alrededor, como si pudiera protegerme del peso de sus palabras. La habitación me resultaba asfixiante, el aire estaba cargado de todo lo que no nos habíamos dicho pero que no podíamos ignorar. Mi mente se agitaba, reproduciendo fragmentos de la noche anterior, la forma en que sus manos se habían posado en mi piel, la desesperación en su voz cuando confesó sentimientos que yo no sabía cómo procesar. Todo estaba tan mal, pero había una parte de mí que no podía negar la extraña sensación de acierto que había sentido en aquellos momentos. Liam, empecé con la voz temblorosa, esto no es algo que podamos olvidar como si nada. Se supone que no debemos sentir esto el uno por el otro. Se incorporó y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo respirar entrecortadamente. ¿Por qué no?, preguntó con un tono suave pero firme. ¿Quién decide lo que se supone que tiene que pasar? Lo único que sé es que nunca había sentido esto por nadie. Y tú tampoco te alejaste anoche porque no quisieras. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. No se equivocaba, no me había alejado. Pero eso no significaba que estuviera bien. ¿Oh sí? Esto no es normal, susurré, más para mí misma que para él. Somos hermanos. Esto va en contra de todo lo que nos han enseñado. Y quizá ese sea el problema, replicó Liam, con su frustración aflorando a la superficie. Tal vez las reglas no son para todos. Tal vez solo sean directrices. Emma, no me importa lo que el mundo diga que está bien o mal. Todo lo que me importa es cómo me siento cuando estoy contigo. Y anoche demostré que tú también lo sientes. Quería discutir, decirle que estaba siendo imprudente e incluso egoísta. Pero la verdad era que no podía negar la conexión que había entre nosotros, un vínculo que siempre había existido pero que ahora se sentía magnificado, imposible de ignorar. Aún así, la culpa me carcomía, implacable e inflexible.
¿Qué pasará después?, pregunté finalmente con la voz apenas por encima de un susurro. Seguimos fingiendo que esto no ha pasado. Oh. No quiero seguir fingiendo, interrumpió Liam con la mirada firme. No voy a mentirme a mí mismo, ni a ti sobre lo que siento. Si necesitas tiempo para resolver las cosas, te lo daré. Pero no voy a disculparme por amarte, Emma. Ya no. Su seguridad me desconcertó. ¿Cómo podía estar tan seguro cuando yo me ahogaba en la incertidumbre? Una parte de mí quería apartarlo, protegernos a los dos de las inevitables consecuencias de lo que habíamos hecho. Pero otra parte, una parte más profunda y silenciosa, quería aferrarse, explorar el territorio prohibido en el que habíamos tropezado juntos. A medida que el silencio se extendía entre nosotros, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Cualquier línea que hubiéramos cruzado, cualquier límite que hubiéramos roto, ya no existía. Lo único que quedaba era la elección, enfrentarnos juntos a esta nueva realidad o dejar que nos separara. Para bien o para mal, una cosa estaba clara, no podíamos deshacer lo que ya estaba hecho. Los días se confundían, cada uno era un frágil equilibrio entre la vida que se suponía que debíamos llevar y el mundo secreto que habíamos creado. Durante las horas de luz, éramos simplemente Emma y Liam, hermanos que compartían bromas, discutían por cosas triviales y seguían con sus rutinas como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. La casa se convirtió en un capullo de sombras y promesas susurradas, donde los límites que una vez nos definieron se disolvieron como el humo en el viento. Ya no era solo cercanía física, era algo más profundo, más absorbente. Cada caricia tenía un peso tácito, cada mirada parecía una confesión. A veces me preguntaba si Liam podía oír la tormenta que se desencadenaba dentro de mí, la culpa, el anhelo, el miedo, todo enredado en un nudo que no podía deshacer. Sin embargo, nunca vaciló. Su certeza era a la vez reconfortante y exasperante, como si ya hubiera aceptado lo que yo todavía luchaba por reconciliar. Nadie nos entiende como nosotros, repitió una noche en voz baja pero firme. Estábamos sentados en el borde de mi cama, con la tenue luz de la luna derramándose por la habitación. Me cogió la mano y entrelazó sus dedos con los míos como si fuera lo más natural del mundo. Este es nuestro vínculo, Emma. Nadie más puede definirlo. Quería creerle. Dios, cuánto lo deseaba. Había una parte de mí, una parte temeraria y desesperada, que ansiaba la simplicidad de su lógica. Si nadie nos entendía, ¿por qué iban a importar sus reglas? ¿Por qué sus juicios debían dictar cómo vivíamos nuestras vidas? Pero la otra parte de mí, la parte racional, gritaba que esto era peligroso. Que amar a Liam de esta manera no solo estaba prohibido, sino que era catastrófico. ¿Qué pasa si alguien se entera?, pregunté con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por parecer tranquila. ¿Qué pasa si nos miran de otra manera? ¿Y si nos odian? El agarre de Liam se tensó ligeramente y su pulgar rozó el dorso de mi mano. Entonces nos enfrentaremos a ello. Juntos. Su tono era decidido, casi desafiante. Pero hasta entonces, esto es nuestro. No pertenece a nadie más. Sus palabras me provocaron un escalofrío, emocionante y aterrador a partes iguales. ¿Cómo podía estar tan seguro? No sentía la misma incertidumbre que me mantenía despierta por las noches, mirando al techo mientras las preguntas se agolpaban sin cesar en mi mente. ¿O simplemente sabía ignorarlas mejor que yo? A pesar de mis dudas, me sentía atraída por él una y otra vez, incapaz, o no dispuesta, a resistir la atracción. Cada momento robado me embriagaba y me llenaba de una alegría que no sabía que fuera posible. Era en esos espacios silenciosos y ocultos donde me sentía realmente vista, realmente comprendida. Con Liam no había máscaras ni pretensiones. Solo la verdad cruda y sin filtros. Pero el temor persistía, acechando bajo la superficie como una sombra que espera tragarse la luz. Cada crujido de las tablas del suelo al otro lado de mi puerta me aceleraba el corazón. Cada llamada telefónica inesperada o cada llamada a la puerta de casa hacía que el pánico corriera por mis venas. ¿Y si alguien se daba cuenta de cómo me miraba Liam? ¿Y si veían cómo se me entrecortaba la respiración cada vez que su mano rozaba la mía? La idea de ser descubierto se cernía sobre mí, un recordatorio constante de lo precaria que era nuestra felicidad. Una noche, mientras yacíamos uno junto al otro en la oscuridad, me volví hacia él y le susurré: ¿alguna vez piensas en lo que esto significa para nosotros?
Para nuestro futuro. Permaneció en silencio un largo rato con la mirada fija en el techo. Cuando por fin habló, su voz era más suave, teñida de vulnerabilidad. Pienso en ello todo el tiempo. Pero también pienso que quizá no debamos tener respuestas ahora. Tal vez esto es solo algo que tenemos que sentir a través de nuestro camino. Su respuesta no alivió mis temores, pero me recordó una verdad innegable: eligiéramos el camino que eligiéramos, lo recorreríamos juntos. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente por ahora. El peso de sus palabras flotaba en el aire, pesado e inflexible. Quería creerle, confiar en que podríamos navegar por esta enmarañada red sin desenredarnos por completo. Pero el miedo me roía sin tregua, una marea implacable que me hundía. «Saben que algo no va bien», susurré, mi voz apenas audible por encima del débil zumbido del ventilador de techo. Mamá siempre ha sido muy perspicaz con estas cosas. Liam se acercó más a mí y su calor se filtró en mi interior a pesar del frío de incertidumbre que se había instalado entre nosotros. «Entonces que se lo pregunten», dijo con un tono desafiante pero teñido de vulnerabilidad. «Ellos no deciden qué es lo mejor para nosotros». Su confianza me embriagaba, pero también me aterrorizaba. ¿Cómo podía estar tan seguro cuando cada fibra de mi ser gritaba que aquello estaba mal, que estábamos jugando con fuego y que nos quemaríamos? Aún así, no podía negar la atracción que sentía hacia él, un hilo invisible que nos unía de una forma que ninguno de los dos comprendía del todo. «¿Y si se enteran?», pregunté con la voz quebrada por el peso de la pregunta. «¿Y si nos miran de otra manera, como si estuviéramos rotos o algo así?». La mano de Liam encontró la mía, su agarre firme y firme. «Deja que piensen lo que quieran. Esto es nuestro, Emma. No de ellos». Quería discutir, recordarle lo imposible que era todo esto, pero la verdad estaba grabada en cada mirada, en cada caricia, en cada momento robado que habíamos compartido. No era solo atracción o rebeldía, era algo más profundo, arraigado en años de historia compartida y en un vínculo irrompible que desafiaba la lógica. «Tengo miedo», admití por fin, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Las lágrimas se me clavaron en las comisuras de los ojos, desdibujando el tenue contorno de la habitación que nos rodeaba. «Miedo de perderlo todo». No respondió de inmediato, sino que me acercó hasta que nuestras frentes se tocaron, su aliento cálido contra mi piel. «No me perderás», murmuró con voz firme aunque sus manos temblaban ligeramente. «Pase lo que pase, te lo prometo». Por un momento me permití creerle. El mundo exterior, el juicio, las consecuencias, todo se desvaneció, dejándonos a los dos solos en el frágil santuario que habíamos creado. Pero la realidad tiene una forma de colarse de nuevo, sin ser invitada ni bienvenida. A la mañana siguiente la tensión crepitaba por toda la casa como electricidad estática. Mamá se movía por la cocina con una calma deliberada, sus ojos nos miraban a Liam y a mí como si tratara de armar un rompecabezas que no podía resolver. Papá estaba sentado a la mesa, consultando su teléfono, aparentemente ajeno a la situación, pero me di cuenta del sutil cambio en su postura cada vez que uno de nosotros hablaba, una señal reveladora de que él también percibía el cambio. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido por charlas forzadas y sonrisas tensas. Cada bocado se me atascaba en la garganta, cada trago era como tragar fragmentos de cristal. Cuando por fin mamá rompió el silencio, sus palabras cayeron como un martillazo. «Últimamente parecéis distantes», empezó con un tono aparentemente informal. «¿Va todo bien?», respondió Liam antes que yo con voz suave y práctica. «Sí, solo cosas de la escuela. Se acercan los finales». Asentí rápidamente evitando su mirada. «Es estresante». Nos estudió durante un largo momento con una expresión ilegible. «Si pasa algo, puedes hablar con nosotros. Lo sabes, ¿verdad?». Sus palabras retorcieron el cuchillo que ya tenía clavado en el pecho. Por supuesto que no podíamos hablar con ellos, no sobre esto. No sobre la forma en que la mano de Liam rozó la mía por debajo de la mesa, haciéndome saltar chispas por el brazo. Ni de las noches que pasamos sin dormir repitiendo cada beso, cada confesión susurrada. Y desde luego no sobre la tormenta que se desencadenaba en mi interior, dividida entre la culpa y el deseo. «Estamos bien», le aseguró Liam, con una sonrisa tensa pero convincente. «Solo cansados». Cuando finalmente nos retiramos a la seguridad de su habitación aquella tarde, el dique que contenía mis emociones estalló.
Las lágrimas corrían por mi rostro mientras recorría el espacio, con mis pensamientos fuera de control. Esto no es sostenible, ahogué con la voz temblorosa. No podemos seguir mintiéndoles, mintiéndonos a nosotros mismos. Liam se levantó y cruzó la habitación en 3 rápidas zancadas, con las manos agarrándome firmemente por los hombros. Entonces dime lo que quieres, Emma, ¿quieres parar? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Podría alejarme de esto, de él, después de todo lo que habíamos compartido. Solo de pensarlo me dolía el pecho, pero la alternativa, una vida vivida en secreto, mirando constantemente por encima del hombro, me parecía igual de asfixiante. No lo sé, admití con la voz quebrada. Es que no lo sé. Entonces me estrechó entre sus brazos, abrazándome tan fuerte que me costaba respirar. Durante un rato ninguno de los dos habló. No había respuestas fáciles ni un camino claro. Todo lo que teníamos era el uno al otro y el frágil y hermoso desastre que habíamos construido juntos. Pase lo que pase, susurró Liam contra mi pelo, lo afrontaremos. Juntos. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas e innegables. La verdad era que no podía imaginarme dejarlo marchar, no ahora, no después de todo lo que habíamos compartido. Pero permanecer juntos era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que un paso en falso podría hacernos caer en el caos. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté en voz baja con la voz temblorosa. No podemos seguir viviendo así, siempre mirando por encima del hombro, esperando a que el mundo nos alcance. Liam me cogió la mano, su tacto me tranquilizó incluso cuando mi mente se agitaba por la incertidumbre. Encontramos la manera de que funcione, dijo con firmeza. No porque sea fácil, sino porque es real. Porque somos reales. Quería creerle, confiar en que el amor, por poco convencional que fuera, podía vencerlo todo. Pero el miedo persistía, royendo los bordes de mi resolución. ¿Y si estábamos equivocados? ¿Y si amarnos tuviera un coste demasiado alto? La gente no lo entenderá, susurré, más para mí misma que para él. Nos juzgarán, nos odiarán. Déjalos, interrumpió Liam con un tono firme. Sus opiniones no nos definen. Lo único que importa es lo que sentimos el uno por el otro. Y yo sé lo que siento, Emma. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Las lágrimas se derramaron por mis mejillas y él las secó con suavidad, con la mirada firme. En ese momento me di cuenta de algo, por mucho miedo que tuviera, alejarme de Liam significaría negar una parte de mí misma, una parte que no estaba dispuesta a perder. Ya no quiero huir, admití finalmente con una voz apenas audible. Si esto es a lo que me lleva mi corazón, entonces lo seguiré. Aunque sea difícil. Aunque duela. Un destello de alivio cruzó el rostro de Liam y me acercó más a él, rodeándome con sus brazos. Entonces lo afrontaremos juntos, murmuró contra mi pelo. Lo que venga después, lo afrontaremos juntos. Mientras estábamos sentados bajo la inmensidad de las estrellas, me permití albergar la esperanza, por primera vez, de que tal vez el amor no tuviera que encajar dentro de los límites que la sociedad le había trazado. Quizá bastaba con ser valientes, con elegir al otro a pesar de los riesgos. Pero en el fondo sabía que el camino no sería fácil. Por el momento lo único que importaba era el calor de su abrazo y la tranquila certeza de que habíamos tomado una decisión. Fuera lo que fuese lo que nos deparase el futuro, lo afrontaríamos codo con codo. La decisión de seguir adelante no se tomó a la ligera. Nació de innumerables conversaciones susurradas en la oscuridad, momentos en los que nos mirábamos a los ojos y veíamos no solo deseo, sino una comprensión compartida de que lo que sentíamos no podía ignorarse. Lo resolveremos, había dicho Liam una noche, con voz firme a pesar de la tormenta que nos asolaba a los dos. Y de alguna manera, esas palabras se convirtieron en nuestro mantra, un frágil hilo que nos mantenía unidos mientras nos adentrábamos en territorio desconocido. Cada día era como caminar por la cuerda floja. El miedo a ser descubiertos se cernía sobre nosotros constantemente, ensombreciendo incluso nuestros momentos más felices. Una cena familiar informal podía convertirse en un interrogatorio si alguien se daba cuenta de que evitábamos mirarnos durante demasiado tiempo. Sin embargo, en medio de la tensión, nos robábamos miradas al otro lado de la habitación, nos tocábamos fugazmente cuando nadie nos veía y nos tranquilizábamos en silencio para mantener los pies en la tierra. Pero no se trataba solo de esconderse, sino de sobrevivir. Algunas noches me quedaba despierta, con la mente llena de preguntas.
¿Qué pasa si nos pillan? ¿Es posible que esto funcione? La duda me carcomía, implacable y sofocante. Pero entonces Liam buscaba mi mano bajo las sábanas, su tacto cálido y enraizado, y yo recordaba por qué estábamos haciendo esto. El amor, por poco convencional que fuera, tenía su propia fuerza de gravedad, que nos acercaba incluso cuando la lógica pedía a gritos que nos distanciáramos. Una tarde nos encontramos codo con codo en el porche, observando el horizonte lleno de colores. El mundo parecía imposiblemente vasto y a la vez dolorosamente pequeño, como si todo lo que hubiera más allá de nosotros no importara. ¿Has pensado alguna vez en marcharte?, pregunté de repente, y la pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Liam se volvió para mirarme con expresión pensativa. ¿Irme de dónde? De aquí. De esta vida. Toda ella. Mi voz temblaba, traicionando la vulnerabilidad que tanto me había esforzado por ocultar. Negó lentamente con la cabeza, con la mirada fija. No, a menos que vengas conmigo. Su respuesta me golpeó como una ola, disipando las dudas que había ido acumulando. Tal vez el amor no debía tener sentido. Tal vez no debía encajar dentro de los límites que la sociedad le imponía. Lo que importaba era que existía entre nosotros algo natural, innegable y real. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte pintando el cielo de naranja y rosa, me di cuenta de algo: el amor no siempre es sencillo o seguro. A veces es desordenado, complicado y aterrador. Pero también merece la pena luchar por él. Y mientras tuviera a Liam a mi lado, sabía que podríamos afrontar juntos lo que viniera después.